¿Qué tal amigos? Nuevamente sean bienvenidos a una cápsula más de su podcast para comentar. Bueno, recordando que este podcast pues está dividido en episodios y en cápsulas. Le llamo cápsulas cuando pues solamente estoy comentando yo y le llamo episodios cuando pues tengo a algún invitado. Y bueno, esta vez vamos a hablar de charla familiar, como la ven, charla familiar, un tema que pues, es un poco raro, ¿no? Pero voy a hablar de este tema porque me parece importante cultivar la comunicación familiar. Las charlas familiares son, creo yo, el mecanismo más importante para promover la comunicación que debe haber entre padres, hijos y hermanos. Y pues nada, que justamente vengo saliendo de una charla familiar hoy. No estuvimos todos, solo estuvimos 5 de los 6 miembros de mi familia, pero pues casi siempre estamos los 6. Y bueno, estoy bien, como dijera yo, agradecido, contento de tener esa oportunidad de poder hablar con mis papás, con mis hermanos. Otra vez hicimos una videollamada y así estuvo bien bonito. Así que, sin más, solamente me queda recordarles que este podcast está disponible en YouTube, los episodios completos, en Spotify también los episodios completos, en Facebook tenemos solamente los clips y bueno, en YouTube también tenemos los clips que los vamos publicando poco a poco, así que si quieren ustedes ver un tema específico, pueden entrar a la página de YouTube y buscar el clip específico. Pronto voy a subir también clips a Spotify para que pues vayan buscando los clips. Y, y nada, que quisiera pedirles de que siempre compartan el contenido con sus amigos, con sus tíos, con sus primos, con sus papás, con toda la gente que puedan, porque pues al final la idea es ir generando este espacio como para comentar y todo el asunto y como un espacio para hablar de lo que casi no se habla, ¿no? Y en este caso pues vamos a tratar el tema de la charla familiar. Así que sin más, sean todos bienvenidos nuevamente y vamos allá. Bien, entonces la charla familiar. Wow, un tema, como decía, un poco complicado de abordar por las implicaciones que tiene. Y nada, que contarles de que, bueno, empiezo por ahí. ¿Por qué la charla familiar? Resulta que pues vengo saliendo de una charla familiar y les quiero contar por qué creo que es un tema importante. Resulta que a través de la charla familiar creo que se promueve la comunicación, ¿no? Entonces es el primer paso para mantener la comunicación en familia y que esa comunicación que se tiene en familia también es el primer paso para luego tener la comunicación en pareja, que es tan importante, ¿no? Es como hacer un ensayo, entonces por eso lo considero importante. Y quiero contarles una breve historia del origen de nuestras charlas familiares. Resulta que desde muy chiquito o estaba yo, pues, y en ese entonces solo estábamos dos de mis tres hermanos. Somos cuatro, en realidad tengo tres hermanos, somos cuatro. Entonces, resulta que mi papá siempre, 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 desde muy chamacos promovió eso, ¿no? De que de vez en cuando nos sentábamos a conversar, a platicar, pues a hablar de tantas cosas que de alguna manera u otra son importantes para abordar temas que pues han quedado por ahí de repente y que pues se pasaron por alto y ya no se hablaron. Entonces en esas charlas familiares siempre por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses lo hacíamos cuando estábamos en casa. Em, Regularmente era después de la cena y nos poníamos a platicar, empezábamos a hablar de una cosa, de otra cosa y eh, pues simple y sencillamente, sin quererlo, o tal vez sí, la verdad es que no lo sé, pero poco a poco pienso que mi papá, sin darse cuenta, promovió el hecho de que siempre hablemos, ¿no? Siempre que hay una cosa importante, un tema, una decisión importante que tomar,
un tema importante que conversar, pues se hace en familia. Y eso ha sido algo muy bonito, ha sido una experiencia bien, bien bonita porque nos ha permitido como integrarnos muchísimo, unirnos muchísimo y pues apoyarnos entre todos en las decisiones que tomamos. Y, y pues que nada, que es algo que hemos hecho desde que tengo memoria, la verdad. Y me gusta mucho contarlo, comentarlo, porque siento que el hecho de decirlo invita a que otras personas lo hagan, ¿no? He conversado con amigos que ya son padres de familia, me dicen, no, pues definitivamente voy a promover eso también en mi familia porque mis papás raramente hablaron conmigo y con mis hermanos, ¿no? Entonces, si ustedes, algunos de ustedes, pues no se comunica mucho con sus papás, mi recomendación es que busquen la forma, que ya luego les doy tips acá mismo en el podcast. em, Busquen la forma de comunicarse con sus papás. Y si ustedes son, si ya son padres de familia, estoy escribiendo ahora mismo, voy a mover el micrófono, ¿ok? Ahí está, yo creo que ahí está, mejor es que me tapaba un poco. Y bueno, les decía que si ustedes ya son padres de familia, pues lo mejor que pueden hacer es buscar promover la comunicación entre ustedes, padres y sus hijos, ¿no? Es algo indispensable. Y en ese ejercicio de las charlas familiares, tienen que saber que a veces van a salir bien y a veces no van a salir bien. Es decir, muchas veces se van a tocar temas que a veces son sensibles y más de alguien se va a enojar y de repente la charla no va a salir muy bonita, ¿no? Pero al final la recompensa es grande. Al final la recompensa es grande porque después de muchos años uno se da cuenta de que todo ese tiempo que pasamos hablando en familia, pues fue indispensable, fue muy importante. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene que durar una charla familiar? Pues cada familia lo abordará de forma distinta, pero en nuestro caso, nosotros muchas veces iniciamos conversando a las 8 de la noche y terminamos a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? O sea, nunca teníamos un tiempo. Generalmente lo menos que hablábamos eran de 3 a 4 a 5 horas, era lo menos. Pero usualmente hablábamos mucho tiempo, es decir, literalmente nos daban las 3 o 4 de la mañana desde la hora de la cena. Y pues en todo ese tiempo alguien podría decir, bueno, pues ¿y qué tanto van a hablar en todo ese tiempo? Pues que se habla de todo, ¿no? O sea, recuerdo que en algún momento esas charlas familiares sirvieron para finalizarle o ponerle punto y final a muchos pleitos entre mis hermanos o entre mis papás o qué sé yo, o entre nosotros, ¿no? Es decir, siempre alguna situación porque abordábamos una cosa así, yo me sentí de esta forma y bueno, ya el otro expresaba su forma y así poco a poco y entonces de repente alguien opinaba, miren, yo creo que deberían hacer esto, no sé, ese tipo de cosas. Esas charlas familiares sirvieron para tomar decisiones importantes y tantas cosas, ¿no? Entonces, pues el tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues el tiempo que ustedes quieran, pueden abordar, pueden hacer ejercicios, empezando haciendo ejercicios de charlas familiares de una hora, por ejemplo, que alguien va a decir de repente que una hora es bastante, pero es que se van a dar cuenta que no les va a alcanzar una hora, ¿no? Hay mucho que hablar, mucho que callamos, que no decimos, que muchas cosas que vamos como que dejando por ahí, ¿no? Que de repente pues se pasaron, se pasó el tiempo de hablarlo y ya no lo conversamos, pero al tomar esta iniciativa de la plática familiar, pues las cosas como que van surgiendo un poco más y se siente bien bonito, se siente bien, bien bonito poder abordar esos temas que aparentemente ya pasaron, pero el hecho de no hablarlos como que deja un acierto, como decimos, una espinita ahí, ¿no? Entonces, el hecho de poderlo hablar es liberador para todos los partícipes de la charla familiar. Em, ¿Qué fomenta la charla familiar? Bueno, pues en primer, o por qué es importante. Ya les decía, primero porque fomenta la comunicación entre los miembros de la familia, papás o esposos, ¿no? Hijos o hermanos o papás, hijos, etcétera. Entonces, pues nada, que
fomenta esa comunicación, y esa comunicación va implicando otras cosas. Por ejemplo, va a promover la comprensión entre cada uno de los miembros de la familia. Los padres aprenden poco a poco a comprender a sus hijos, y los hijos también aprenden poco a poco a comprender a sus padres. Y este es un asunto importante que más adelante voy a tocar, pero em, la comprensión en la familia, ¿no? Es una cuestión importantísima, porque, digamos, aprendemos a que fulano o uno de los miembros de la familia, o sea, papá o hermanos, qué sé yo, hijos, su carácter es de tal forma por tal y tal cosa, ¿no? O sea, lo vamos aprendiendo, lo vamos comprendiendo, vamos entendiendo por qué fulano reacciona de tal forma, ¿no? Es un ejemplo. Vamos comprendiendo como hijos por qué a veces nuestros padres son como son también, ¿verdad? En la forma que sean, enojados, regañones, muy estrictos, etcétera, etcétera. Y se trata también, algo importante en la charla familiar, se trata de no imponer, nunca, nunca imponer. Se trata de comprender, precisamente por eso hago énfasis en el punto de la comprensión que debe haber en una charla familiar. Otra cosa que se fomenta y es indispensable, la unión familiar. Cuando ustedes promueven, ya sea de padres a hijos o de hijos a padres o de entre hermanos, por lo menos, promueven la comunicación familiar o esa charla, ¿no? Se fomenta también la unión familiar, un tema indispensable, y especialmente para estos tiempos. Y no hablo de la unión familiar, de estar viviendo en la misma casa, de estar siempre juntos, no. Hablo de unión porque más bien se parece al apoyo que debe haber entre unos y otros. No importa si unos están en Estados Unidos y otros en Guatemala, o si unos están en Petén y otros en Guatemala, en la capital, o en Shela o en Izabal, qué sé yo. Se trata de que esa unión familiar, independientemente de dónde se encuentren los miembros de esa familia, siempre se van a apoyar. Entonces, la unión familiar es como sinónimo del apoyo que tiene que haber siempre entre ustedes como familia, entre nosotros como familia, ¿no? Otro de los temas que se promueven con la charla familiar es el cariño y el amor de familia, de hermanos. Un tema muy profundo, muy, muy profundo, porque digamos, es algo que falta muchísimo ahora entre las familias, el amor y el cariño. Y aquí hay muchísima tela que cortar, porque, digamos, pues son temas sensibles, ¿no? Son temas muy sensibles. Quiero contarles una anécdota en este rubro específicamente del amor y el cariño. Y es que uno, entre hermanos, padres e hijos, uno siempre se ama, siempre. El problema está en que uno no se lo dice. Y yo me di cuenta de esto en algún momento, em, porque una persona me dijo: ¿cómo es posible que le digas te amo a alguien más que solo es tu pareja de un tiempo, digamos el del noviazgo, ¿no? ¿Cómo es posible que le digas te amo a una persona que conociste hace un par de meses, hace 6 meses, qué sé yo, pero no tengas el valor de decirle te amo papá, te amo mamá? Y eso wow, me voló la cabeza. O sea, fue un momento, una explosión así bárbara, porque yo dije, puchica, o sea, tiene razón. ¿Cómo podemos ser capaces de decirle te amo a alguien que no tenemos mucho tiempo de conocer y que no ha hecho tanto por nosotros, pero no tenemos el valor de decírselo a nuestros padres, que son los que han hecho todo por nosotros toda la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos el valor de decirle te amo a nuestros hermanos si damos la vida por ellos? Porque muchos de nosotros daríamos la vida por nuestros hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no les digamos te amo? Entonces, me puse a hacer mucha reflexión en ese sentido, y, y llegué a una conclusión. Y esta conclusión fue que decidí promover el hecho de que nos íbamos a decir te amo con mis hermanos. Los reuní un día a los tres, bueno, nos reuní a los cuatro, y les digo, miren mucha, les expliqué lo que me habían contado. Y entonces quiero pedirles que, bueno, quiero decirles que yo los amo muchísimo. Son mis hermanos y doy la vida por ustedes. Y si no se los dije antes, se los digo ahora.
y quiero pedirles a que poco a poco vayan perdiendo el miedo de decir te amo, ¿no? Y en ese momento ellos me dijeron así como que no, sí, tenés razón, sí. Y también les dije lo mismo con mis papás. O sea, obviamente eso no lo hablé con mis papás, lo hablé con mis hermanos. Entonces quiero que poco a poco aprendan a decirle a papi y a mami que los aman también, ¿verdad? Entonces, fue pasando el tiempo y yo siempre le decía a mis hermanos, te quiero mucho, hermano, o a veces hablamos por teléfono o por mensajes en el WhatsApp o el Messenger, qué sé yo, y les decía, te quiero mucho, hermano, o te amo mucho. Entonces, la respuesta cuando chateábamos siempre era que yo también te quiero, ¿no? Pero lo tenía que decir yo primero. Y cuando hablábamos por teléfono, era, vos te quiero mucho, ¿viste? Y entonces mis hermanos me decían, sí, yo también. Y era como que, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué no se atreven a decirme te amo, no? Pero simple y sencillamente no es fácil, es verdaderamente complicado llegar a ese punto. Y entonces, con el tiempo, sin darme cuenta, después de cierto tiempo, estoy hablando de 3, 4 años tal vez, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero de repente mis hermanos, te amo mucho, hermanito. Y entonces ha sido una experiencia muy bonita que se las dejo acá a ustedes, porque sí se siente bien bonito cuando tu hermano te dice te amo también. Al menos yo lo siento bien bonito y estoy completamente seguro que ellos también lo sienten igual, porque ese amor de hermanos, ¿no? De los que siempre compartimos, jugamos carritos juntos. Recuerdo que en algún momento jugamos de música, de banda musical, de que éramos cantantes y esas cosas, y jugamos tantas cosas al fútbol, que jugamos a las escondidas, que jugamos un montón de cosas así bien chileras. Y entonces, ¿cómo es posible no amar a esas personas con las que compartimos tanto, que son nuestros hermanos? Que yo sé que sí lo hacemos, pero no se los decimos. Y ese es el problema que quiero señalar, ¿no? Entonces, esta anécdota que les cuento es en ese sentido de que me costó un poco, pero logré que a hoy en día nos digamos con mis hermanos que nos amamos mucho. Y al principio, cuando lo empezaron a decir, tenían así como que un poquito de penita, ¿no? Lo decían así como que medio medio, o a veces no lo decían como que muy en público, pero ahora ya lo hacen de una forma mucho más natural, y eso es bueno porque, bueno, algo que tal vez algunos de ustedes lo saben, pero no todos, es de que en mi familia todos somos varones y siempre existe como que ese tabú de que los hombres no mostramos mucho nuestros sentimientos, no los expresamos de esa misma forma, pero afortunadamente este cambio ha sido brutal en mis hermanos y pues se siente bien chilero y nada, que eso creo que nos ha hecho crecer mucho como seres humanos, ¿no? Bien, pasando a otro tema, recuerdo que en esas charlas familiares, y eso lo digo especialmente porque, pues, seguramente me van a escuchar muchos hijos o muchos padres. Em, en algún momento mi papá dijo que en la familia la familia es como una mano y cada miembro de la familia es como un dedo de la mano. ¿Por qué? Pues porque resulta que esos dedos son todos distintos, ni siquiera los dos pulgares son iguales, ni siquiera los dos meñiques son iguales. Entonces, cada miembro de la familia es diferente. Pero ¿qué pasa si a una mano le falta un dedo? Esa mano está incompleta y cuesta encontrarle utilidad a esa mano que ha estado completa por mucho tiempo. Entonces, mi papá nos decía de que esa analogía era para explicar de que ciertamente todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, capacidades, todos vamos a enfocarnos en cosas distintas, vamos a servir y vamos a ser muy buenos para cosas distintas, pero somos necesarios en esa mano como dedos y en ese mismo sentido somos necesarios en esa familia, ¿no? Entonces, el sentido de decir de poner esta analogía, pues es ese, ¿no? Todos somos diferentes. Como padres tienen que entender de que todos sus hijos son diferentes y como hijos tienen que entender también, como hermanos tienen que entender que todos somos diferentes en la familia, ¿no? Pero somos necesarios. Y ojo, aquí hay un tema también bastante importante, que el hecho de ser diferente no significa que pues simple y sencillamente tenemos que aceptar conductas abusivas, ¿no? O sea, ahí hay un tema bien importante que tratar. Si alguno es abusivo, pues, y eso lo hace diferente, pues ahí algo no anda mal y hay que buscar la forma de solucionarlo, hay que buscar ayuda de un profesional. Bien.
Para todos, tanto para hijos como para padres, decirles de que, pues, el mismo hecho de que todos seamos diferentes implica que el éxito va a ser diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? No todos vamos a tener éxito en lo mismo y eso es una condición, una circunstancia que como padres deben entender todos y como hijos también, como hermanos también, o sea, porque muchas veces nosotros queremos o los padres quieren que los hijos nos conduzcamos en una profesión que ellos quieren, pero es que el problema es que ellos quieren, no es precisamente lo que nosotros queramos y ahí hay un tema también bien extenso que abordar y en ese sentido pues solamente quisiera abordar desde la perspectiva que pues tenemos que llegar al punto de comprender de que somos distintos y vamos a tener aspiraciones distintas, metas distintas, gustos distintos, pero hay que aprender a comprendernos y aceptarnos desde esa misma perspectiva porque pues así es, así de simple, así es, ¿verdad? Y que nada, a los que ya son papás, pues decirles de que sus hijos van a ser diferentes y solamente los tienen que comprender, apoyarlos en lo que sus hijos quieren. Como padres no deben proyectarse en sus hijos. Si alguno de ustedes como padre de familia está pensando en que su hijo tiene que ser lo que ustedes quieran, abogado, doctor, futbolista, cantante, qué sé yo, están pensando mal. No funciona así la vida. Cada uno va a tener aspiraciones diferentes, ¿no? Y si alguno de ustedes que está escuchando esto es hijo y tiene esa dificultad con alguno de sus padres, pues definitivamente hay que buscar apoyo de un profesional. Por último, los tips de cómo buscar la, mm, ¿cómo se llama esto? Tips para fomentar las charlas familiares, ¿no? Cuando yo era chiquitito, recuerdo tenía tal vez unos 8 o 9 años, y yo me daba cuenta que algo como que no andaba muy bien en la casa, como que estaban así como que medios peleaditos mis papás y todo ese asunto. Entonces, yo lo que hacía era que eh, después de la cena, bueno, terminando de cenar, papi, vení para acá, te sentás en este extremo, mami, vení para acá, te sentás en este extremo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Hablemos, ¿qué sucede? ¿Por qué ustedes no están contentos? Díganos. Y entonces empezábamos a hablar y pues era una forma, ¿no? Claramente muchos de ustedes van a escuchar esto y ya no van a estar tan chiquitos, pero igual lo pueden hacer. Eh, Encuentren el momento, búsquenlo y háblenlo, sean sinceros y comuníquenlo, porque es que otro de los problemas está en que muchos de nosotros no decimos realmente lo que queremos y la otra persona no puede adivinarlo. Entonces, háblenle a sus papás, díganles, miren, necesito que tengamos una plática, ¿verdad? Y hablan, miren, yo siento que, pues no sé, que nos hemos distanciado o no sé, ustedes, cada uno tendrá la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque cada condición, cada uno de ustedes tiene condiciones y circunstancias diferentes, pero encuentren la forma y promuevan esa charla familiar, ¿no? Háganlo una vez y luego otra vez al tiempo y luego otra vez y procuren que salgan bien, aunque no siempre van a salir bien. Muchas veces de esa charla familiar va a salir un gran enojo, pero es que son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Que tienen que salir a la luz para poderlas resolver. Problemas que están ahí escondidos, pero que tienen que buscarse la forma de resolverlos. Si ustedes son padres, y sus chamacos están chiquitos, pues empiecen a promover esas pláticas. Y si no están tan chiquitos sus chamacos, porque me he dado cuenta que los videos también los ven personas pues bastante ya con hijos grandes, ¿no? Que no precisamente son mayores, pues, generalmente gente entre 25 y 35 años, según las estadísticas. Entonces, nada, que todo bien. Y bueno, promuevan esa forma de comunicación con sus familias, ¿no? También con su pareja, por supuesto, si es que solamente son esposos o si solamente tienen pareja de noviazgo. Igual, promuevan esa comunicación, los problemas se resuelven hablando y no precisamente tienen que haber un problema para hablar, es decir, pueden contarse cómo se sienten, cómo están, preguntarse cómo están, cómo se están sintiendo, cómo están llevando tal situación y todo eso. Entonces,
que nada, que esa es otra de las formas de abordar las charlas familiares. Quizá habrán otros tips. Si alguien quiere algún consejo personalizado sobre un tip para realizar sus charlas familiares, escríbame al mensaje privado, qué sé yo, por ahí voy a ver los mensajes y pues platicamos ya más despacio. Obviamente yo lo recomiendo no como especialista en el tema, sino como la experiencia que tengo con mi familia de haber hecho tanto tiempo estos ejercicios de charlas familiares y pues por eso lo digo, ¿no? Igualmente, decirles de eso, de que esténse preparados para el resultado que surja y que busquen, si surge un problema de esa charla familiar, pues igualmente deben buscar la forma de cómo solucionarlo. Estimados amigos, el tema de hoy ha llegado hasta acá. Gracias por siempre ver los videos. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y Spotify. Y nada, que muchísimas gracias por ver los videos y todo. No olviden suscribirse en YouTube y seguirnos en el podcast de Spotify y también en Facebook. Compartan los videos siempre y pues que nada, que si quieren hacer algún aporte a lo que estoy diciendo o si alguien está en desacuerdo, pues igual o cree que estoy equivocado, pues igual déjenme el comentario por ahí que siempre yo los leo y pues terminamos de comentar, porque de hecho de eso se trata este podcast, ¿no? De comentar, de hablar tantísimas cosas que regularmente no se hablan. Estimados amigos, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que yo soy Paco Guzmán y este es su podcast para comentar.